Fue llamado Chica Mono y el último de los aztecas cuando no se referían a él como cabeza de alfiler o bicho raro. En los anales del entretenimiento existen figuras que desafían la norma, que rompen barreras y que dejan una marca indeleble en la memoria colectiva. Uno de esos personajes fue Schlitzie, un artista de espectáculos de rarezas que cautivó al público con su presencia única y su inocencia encantadora. Apenas se posee información sobre su vida más allá del mundo del espectáculo de fenómenos, al punto de desconocer por completo su nombre verdadero. Sin embargo, Schlitzie es recordado mundialmente debido a las deformidades que lo marcaron con una cabeza pequeña y deforme. Estas características lo catapultaron a la fama, pero lamentablemente también marcaron el trágico desenlace de su historia. De hecho, se sabe muy poco sobre los primeros años de vida de Schlitzie, excepto que parece haber nacido en algún momento de 1901, tal vez en el Bronx, Nueva York. Desde una edad temprana, quedó claro que Schlitzie tenía necesidades especiales y requería cuidados adicionales. Su nombre de nacimiento puede haber sido o no Simon Metz, pero los relatos sin fundamento varían y nadie lo sabe con certeza, porque pasó de muchos padres adoptivos a lo largo de sus primeros años de vida. Si bien estos hechos son confusos, sabemos que Schlitzie nació con una afección llamada microcefalia, una deformidad caracterizada por un cerebro, un cráneo y un cuerpo pequeños y poco desarrollados, una condición que definió su vida desde el principio hasta el final. La vida temprana de Schlitzie estuvo marcada por la dificultad y la incertidumbre. No se sabe mucho sobre su infancia, pero se dice que fue abandonado por su familia y que pasó gran parte de su juventud en instituciones para personas con discapacidades mentales. Tanto física como mentalmente, la condición lo dejó gravemente discapacitado. Ya de adulto, Schlitzie tenía la aptitud mental de un niño de 3 o 4 años y solo podía hablar con frases cortas. A pesar de los desafíos que enfrentaba, Schlitzie demostró una notable capacidad para cautivar a quienes lo rodeaban con su dulzura y su inocencia. La entrada de Schlitzie en el mundo del espectáculo ocurrió en la década de 1920, cuando fue descubierto por un promotor de circo que vio en él un potencial para atraer al público. Pronto, Schlitzie se convirtió en una atracción popular en los carnavales y espectáculos de rarezas de la época. Su apariencia inusual con su cabeza notablemente pequeña y su rostro expresivo lo convirtió en una figura fascinante para el público. Schlitzie no solo era conocido por su apariencia física, sino también por su personalidad encantadora. A pesar de sus dificultades cognitivas, Schlitzie irradiaba una inocencia y una alegría que cautivaban a quienes lo conocían. A menudo se lo describía como amigable, cariñoso y lleno de energía, lo que lo hacía querido por sus compañeros de espectáculo y por aquellos que lo veían actuar. Schlitzie se ganó la vida en prácticamente todos los circos importantes de principios del siglo XX. Pasó gran parte de ese tiempo actuando como una mujer en el escenario, aunque por supuesto era un hombre de nacimiento. Por lo tanto, a menudo actuaba con un vestido. Se decía que Schlitzie lo prefería así, porque usar un vestido facilitaba a sus cuidadores cambiar el pañal, una necesidad porque sufría de incontinencia. Aunque Schlitzie encontró éxito en el mundo del espectáculo en vivo, fue en el cine donde alcanzó un estatus aún mayor de reconocimiento. A lo largo de su carrera, Schlitzie apareció en varias películas, principalmente en papeles que capitalizaban su aspecto inusual y su encanto peculiar. Una de sus apariciones más conocidas fue en la película de culto Freaks de 1932, dirigida por Todd Browning. Una historia de amor y traición ambientada en el mundo del espectáculo, la película es más conocida hoy en día por presentar una serie de verdaderos freaks del espectáculo como Schlitzie. Freaks fue una película controvertida en su época, ya que presentaba a personas con discapacidades físicas y mentales en roles protagonistas, algo poco común en aquel entonces. La película fue ampliamente criticada por su horror grotesco que involucra a los freaks. Fue fuertemente atacada por la prensa. The Hollywood Reporter la llamó un ataque escandaloso contra los sentimientos, los sentidos, el cerebro y el estómago de una audiencia, y fue prohibida en varias ciudades. En esta película, Schlitzie interpretó un personaje similar a sí mismo, un miembro de un circo de rarezas que se convierte en parte integral de la historia. A pesar de la negatividad que rodea la película, Schlitzie a menudo se roba el show. La exuberancia infantil de Schlitzie cautivó a quienes lo rodeaban tanto dentro como fuera del escenario. Aunque apenas podía hablar, no podía controlar su vejiga y usaba vestidos por todas partes, Schlitzie fue brevemente una especie de estrella. Después de Freaks, Schlitzie continuó apareciendo en varias películas de serie B y en espectáculos de rarezas itinerantes. Aunque sus roles eran a menudo pequeños y estereotipados, su presencia en pantalla seguía siendo inolvidable y su carisma trascendía las limitaciones de sus personajes. Schlitzie permaneció de gira con espectáculos después de su debut cinematográfico. Estaba tan profundamente arraigado en el mundo del espectáculo que en 1936 un entrenador de chimpancés llamado George Surtees del Tom Mix Circus se convirtió en su tutor legal. Según se informa, Surtees amaba y cuidaba a Schlitzie como a su propio hijo tanto como fuera posible, y este arreglo funcionó bien hasta la muerte de Surtees en 1965. Fue entonces cuando la hija de Surtees, que no quería tener nada que ver con Schlitzie, lo internó en una institución mental en Los
Los Ángeles. Luego, Schlitzie permaneció en un hospital psiquiátrico durante 3 años tristes y solitarios. Aunque nunca había tenido realmente una familia ni un hogar, amaba el circo y había encontrado ahí una especie de hogar. Era la única vida que conocía, mientras que el hospital psiquiátrico era hostil y frío. Sin embargo, por coincidencia, un tragasables llamado Bill Ungs lo vio y lo reconoció durante una actuación en el hospital. Ungs inmediatamente presionó al hospital para que lo nombrara cuidador de Schlitzie, permitiéndole que se convirtiera en su pupilo, lo que permitió a este artista de toda la vida regresar a la única vida que había conocido. Luego, Schlitzie actuó unas cuantas veces más con el Dulwich International Circus antes de retirarse a Los Ángeles. Pero incluso cuando estaba jubilado, Schlitzie disfrutaba actuando y entretenía a la gente mientras alimentaba palomas y patos en MacArthur Park antes de morir finalmente en 1971. A pesar de haber vivido una vida marcada por la dificultad y la explotación, el legado de Schlitzie trasciende las circunstancias de su existencia. En las décadas posteriores a su fallecimiento, Schlitzie ha sido objeto de interés renovado por parte de historiadores del cine, académicos y entusiastas de la cultura pop. La historia de Schlitzie es mucho más que la crónica de un artista de espectáculos de rarezas. Es un recordatorio impactante de la complejidad y la diversidad de la experiencia humana, así como de nuestra capacidad para encontrar belleza y significado en formas inesperadas. Y con esto no trato de romantizar su condición médica. Claro que fue una persona profundamente afectada por sus discapacidades. La forma en que Schlitzie fue tratado a lo largo de su vida pone de manifiesto la explotación y la marginalización que a menudo enfrentan las personas con discapacidades o diferencias físicas. Aunque era querido por muchos de sus compañeros de espectáculo y por aquellos que lo veían actuar, también fue objeto de una atención que a menudo rozaba la curiosidad morbosa. Se lo presentaba como una rareza, una atracción de feria para ser observada y comentada, más que como un ser humano completo con sus propios deseos. Además, la representación de Schlitzie en películas como Freaks plantea interrogantes sobre la ética detrás de la explotación, de la diferencia con fines de entretenimiento. Si bien la intención de la película puede haber sido desafiar las normas sociales y celebrar la diversidad humana, también se puede argumentar que perpetuó estereotipos y prejuicios al retratar a personas con discapacidades como monstruos o fenómenos de feria. La historia de Schlitzie también nos lleva a cuestionar nuestras propias actitudes hacia la diferencia y la discapacidad. A menudo tendemos a sentir curiosidad o incomodidad frente a lo que percibimos como anormal o diferente, en lugar de acercarnos con empatía y comprensión. Claro que estas cuestiones pueden ser solamente planteadas desde una perspectiva actual. Teniendo en cuenta la falta de servicios sociales en ese momento, Schlitzie pudo haber sido más feliz y mejor atendido en los circos. Aunque los freak shows ahora se consideran aborrecibles, también proporcionaron un verdadero sentido de familia a Schlitzie, así como a otras personas con discapacidades y diferencias ante los ojos de la sociedad. La mayoría de los freaks eran considerados miembros importantes e iguales de la comunidad del circo. En un mundo obsesionado con la normalidad y la uniformidad, Schlitzie desafía todas las expectativas. Su apariencia física inusual marcada por la microcefalia lo convirtió en una figura destacada en el mundo del entretenimiento, pero fue su personalidad encantadora y su inocencia palpable lo que lo elevó a la categoría de ícono. A través de su presencia en el circo y en el cine, Schlitzie tocó los corazones de innumerables personas, desafiando prejuicios y estereotipos en el proceso. A pesar de los desafíos que enfrentó, Schlitzie nunca perdió su alegría ni su capacidad para encontrar belleza en el mundo que lo rodeaba. Su legado perdura como un recordatorio poderoso de la fuerza del espíritu humano y de la importancia de celebrar la diversidad en todas sus formas. La historia de Schlitzie es un llamado a la empatía y la compasión. Nos recuerda que cada persona, independientemente de su apariencia o sus habilidades, merece ser tratada con dignidad y respeto. Su historia nos desafía a mirar más allá de las superficialidades y a reconocer la humanidad compartida que nos une a todos. En un mundo que a menudo parece obsesionado con la perfección y la normalidad, Schlitzie sigue siendo un faro de autenticidad y aceptación. Su vida nos invita a reflexionar sobre lo que realmente significa ser humano y nos inspira a abrazar la diversidad con los brazos abiertos.